Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación en la que hoy abordaremos como temática la gamificación en la enseñanza. Nos acompaña el profesor Fernando Gallo. Fernando es técnico en computación, es profesor especializado en discapacidad neuromotora. Se desempeña laboralmente en escuelas técnicas como profesor de informática. También se desempeña en una escuela de educación especial de la modalidad sordos de Capital, también como profesor de informática. Cualquier cosa, Fernando, decime si me olvido alguna cosita. Es maestro de Está muy apoyo a la bien. inclusión en escuelas de la modalidad y el nivel. Y bueno, ha tenido un amplio desempeño laboral en todo lo vinculado a las tecnologías digitales. Así que es un placer recibirlo y compartiremos hoy esta nueva capacitación que, como las del año pasado, tienen que ver con las tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje. Bueno, Eh, muchas gracias, Roxana. Gracias por la presentación y es un placer para mí participar también de esta capacitación. no, un placer para nosotros recibirte y bueno, y todo el aporte que nos podés dar con la formación que tenés y el desempeño laboral también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la temática que vamos a abordar hoy. Les voy a compartir una presentación que armamos con Fernando. La presentación en este caso es referida, bueno, a la temática que les mencioné, gamificación de la enseñanza. Esto que tiene que ver mucho con la actualidad, ¿no? Con la actualidad ya desde hace varios años, ¿no? El mundo de los gamers, la gamificación. ¿Quién no jugó a un videojuego? ¿Quién no utilizó alguno de estos jueguitos, tanto en la compu como en el celular? ¿No? Y cómo introducir la gamificación a la enseñanza, ¿no? Cómo hacer que esto que es parte del cotidiano de nuestros estudiantes, de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes, sea parte también de los procesos didácticos, ¿no? Y si Y pensamos, hacer poco también, sí, perdón, sí, los sí. recursos, las herramientas que son propias del juego, ¿no? Ujú. Para poder implementar dentro del aula. Bueno, y enfocarse en mejorar los rendimientos y hacer un poco más atractiva los contenidos quizás que aparecen en cada área. Tal cual, sí, es como más motivador para los Sí, estudiantes introducir estos contenidos, ¿no? Que son también contenidos, porque nosotros pensamos a veces que ya en algunas capacitaciones diferenciamos lo que es recursos, herramientas. Hoy los contenidos digitales son parte de los contenidos curriculares. Entonces, pensarlos como contenidos, ¿no? Y si hablamos de gamificación, es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ¿no? Esto sería la definición. Esto de pensar en todas estas estrategias de los videojuegos que es, bueno, tratar de capaz pasar de un nivel a otro, de lograr aciertos, de lograr premios. eh, pensar esto en función de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo podemos introducir esta temática a la enseñanza? Y hoy hay muchísimas aplicaciones, juegos en línea, app de celular, de teléfonos celulares, que abordan la temática del videojuego, ¿no? Y se pueden emplear en el ámbito educativo. Y acá algunas características de la gamificación. Sirve para incorporar conocimientos, esto es real, porque bueno, muchos conocimientos a veces cuando cuando jugamos algún jueguito, empleamos conocimientos de otras áreas. Es como que alguna información previa que tenemos la tenemos que emplear. Por ejemplo, un jueguito de preguntas y respuestas, tenemos que tener una información en relación a para poder contestar esas preguntas, ¿no? Y esas respuestas. Un laberinto con determinadas temáticas y estrategias,
también tenemos que pensar de qué manera orientarnos en ese laberinto. Hay conocimientos previos que aplicamos en la gamificación. Habilidades como la memoria, la atención, esto que decíamos, el empleo de estrategias, el poder emplear conocimientos previos, el poder aplicar toda una información que tenemos. Yo a veces pienso en los videojuegos, por ejemplo, vinculados a deportes, ¿no? Tenemos que tener alguna noción vinculada a ese deporte. A veces, por ejemplo, los estadios, ¿dónde están ubicados los estadios? Capaz que obliga a los niños, a las niñas a buscarle, y a los adolescentes y a los jóvenes que juegan a buscar esa información en otros lugares, ¿no? Fernando capaz que es más de las nuevas generaciones y puede explicarnos Sí, capaz de sí. esto, ¿no? Con respecto a la motivación, ¿no? Y la Sí. competitividad que se genera en el juego, muchas Ujú. veces lo que genera es que el rendimiento mejore y bueno, dentro de la superación personal y la cooperación grupal, que es muy También. importante, que se Ujú. da implementando los juegos en el aula, ¿no? Sí, inclusive a veces cuando juegan así en línea y en forma cooperativa, juegan con jóvenes adolescentes de otros países. Entonces también te obliga a hablar otro idioma, ¿no? O a pensar de otra manera, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Entonces también obliga a emplear otras habilidades vinculadas con la comunicación, porque si bien se están comunicando, también hay una comunicación y hay una relación social con el otro que está jugando cuando lo haces, por ejemplo, en línea, ¿no? En el aula está bueno porque, bueno, fomenta la cooperación, la posibilidad de que, esto que dice, ¿no? De recompensar acciones concretas, ¿no? Ayudar a perder el temor a fracasar frente a determinados riesgos, como que podemos capaz tomar de otros estrategias para llegar o emplear distintas estrategias para llegar a a un determinado fin, o emplear procesos, ¿no? ¿Cómo son estos procesos? ¿De qué manera llegar a una meta? ¿Y cómo lo hace el otro? ¿No? Y que es interesante que es totalmente innovador, ¿no? Ujú. Con respecto a la búsqueda de soluciones, se van generando como es un campo súper nuevo en un montón de aspectos. Esto trae aparejado y asociado bueno, se busquen diferentes soluciones para el mismo problema, quizás. Tal cual. Esto de poder, también el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que ahora también lo vamos a ver un poco, esto de emplear estrategias vinculadas a la enseñanza, que hacemos, no sé, que pensamos los docentes, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por descubrimiento, se da mucho en los jueguitos. Esto de que parece que fuera ensayo-error, pero a medida que van avanzando en un juego van descubriendo nuevas estrategias, a ver si juego de esta manera, si toco determinado botón, ¿no? Pasa mucho, si toco determinado botón, cómo hago para saltar a la nueva escena del juego, ¿no? Todo esto hace bueno, de alguna manera todas estas habilidades vinculadas al conocimiento, son habilidades cognitivas se empleen, ¿no? Y vinculadas a la inteligencia también, a la inteligencia cognitiva. Y bueno, y pensando en algunos de los juegos que a veces están disponibles hoy en la web, eh, acá como ejemplo, que también es un ejemplo que en alguna capacitación fuimos abordando, Wordwall es uno de los juegos en línea que posibilita crear a partir de la temática de los videojuegos o de la gamificación, juegos con contenidos de enseñanza. En este caso les voy a mostrar, eh, es un juego, tiene toda la modalidad de lo que es un laberinto, ¿no? Donde tiene que sortear obstáculos, que son estos muñequitos que aparecen, para Famoso llegar al Pac-Man, resultado de la ¿no? operación, ¿no? Entonces, Claro, el siete famoso por Pac-Man. el famoso Pac-Man, que Exactamente, ahí, reinventado. ¿eh?
Ahí estoy Está yo. reinventado, Claro, es el famoso Pac-Man, que ya claro. tiene sus años, pero bueno, implementado en un jueguito y que bueno, de alguna manera los estudiantes los lleva a que bueno, vayan sorteando estos obstáculos y además aprendiendo, ¿no? Algo que eh, capaz, como es esperen que lo voy a sacar, Este, ahí está, a volver a empezar, no, ahí. De poder implementar un jueguito en una plataforma de juegos online, ¿no? Y el jueguito lo puede hacer tanto el profesor como que lo pueden crear los estudiantes, pensando en esta mirada de estudiante como productor de contenidos, ¿no? No solo que consuma el contenido, que consuma el jueguito, que lo utilice, sino que lo produzca, ¿no? Eh, sí. y que aprenda este saber también vinculado a lo digital, porque es un contenido digital. Entonces, aprende cómo puede formular él este jueguito, y son muy fáciles, son muy intuitivos, ¿no? No hace falta tener mucha experiencia ni ser especialista para armar un jueguito en estas plataformas, ¿no? E inclusive hay videos con tutoriales que explican de qué manera armarlos, así que, y el mismo juego también tiene tutoriales, así que Y esto... son plataformas que de forma predeterminada ya tienen plantillas, donde, bueno, las podemos editar, podemos usar también y aprender también a trabajar de forma cooperativa, porque todo lo que aparece dentro de todos los recursos que podemos encontrar, quizás yo he utilizado, bueno, WordWall, EducaPlay, no sé si recordás alguna otra aplicación, Sí, hay otro que se llama Genially también. Movit, sí, Bueno, hay sí. varias aplicaciones en línea, bueno, sí, Genially tiene un montón, inclusive hay ya aplicaciones creadas por docentes que nos sirven como base para que nosotros podamos modificarlas, ¿no? Que se puedan reutilizar, o sea, plantillas que se puedan reutilizar, esto está bueno, ¿no? También. Todo está en la web, siempre yo en estas capacitaciones lo venía diciendo, ¿no? Que todo está disponible. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos, ¿no? de estos contenidos y pensarlos en función de qué tema vamos a abordar en el aula, ¿no? Capaz esto de las tablas de multiplicar tiene mucho que ver, bueno, con un contenido, la fijación de un conocimiento, la evaluación del conocimiento. Hoy los chicos no estudian de memoria las tablas de multiplicar, pero capaz a través de un jueguito las aprenden más fácilmente, ¿no? Porque está lo visual, está lo atractivo del jueguito, lo que decíamos, lo demotivador. Entonces, es otra estrategia para pensar, bueno, de qué manera podemos hacer que incorporen las tablas de multiplicar si no las estudian de forma memorística como hacíamos hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una forma, ¿no? Una manera de implementarlo. Y bueno, y otras características de la gamificación son esto de que posibilita un vínculo del alumno con el contenido que está trabajando, cambiando esa perspectiva que tiene en relación al contenido, ¿no? No se le hace aburrido el contenido, ¿no? El contenido se le vuelve más amigable, la motivación se puede implicar más en relación a ese contenido, ¿no? Le da más ganas en realidad de realizar actividades porque le estamos proponiendo un juego, entonces se implica más, que esto tiene mucho que ver con el DUA, ¿no? Que habla uno de los principios del DUA habla de esto, ¿no? De que el estudiante se puede implicar, pero para que se pueda implicar en la enseñanza también nosotros le tenemos y en el aprendizaje también nosotros lo tenemos que motivar. Y la forma de motivarlo es ofreciendo distintas estrategias, ¿no? La optimización, ¿no? Esta posibilidad que tiene de recompensar al estudiante en aquellas tareas en las que no hay previsto algún incentivo, ¿no? Como que siente que el jueguito le va a dar una recompensa, ¿no? Entonces eso también lo motiva a querer seguir jugando, a volver a jugar, a saber que no hay problema si se equivocó, que está la opción de volver a hacerlo, y eso también le da la posibilidad de fijar el contenido, ¿no? De afianzar ese contenido.
¿Y por qué es importante la gamificación? Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque atiende un componente emocional, tiene que ver con los intereses de los estudiantes, facilita el entrenamiento de habilidades, como veníamos diciendo, permite lo que veníamos diciendo, la integración de otras tecnologías como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, esta posibilidad de que capaz pueda jugar a los jueguitos por fuera de la escuela, en su casa, y que todo eso que aprendió en el jueguito, que sabemos que ya los tienen incorporados, todas las estrategias y habilidades del juego los tienen incorporados los estudiantes, lo puedan traer al aula, ¿no? Que sea parte, que sea un poco esto, el intercambio del aula, de lo presencial con lo virtual, ¿no? Con lo que pasa por fuera de la institución escuela, que tiene que ver mucho con el modelo de aula invertida. Nosotros le podemos proponer, jueguen, exploren tal juego, y a partir de esa exploración, después trabajar en el aula, que armen un juego con eso que exploraron por fuera del aula. Entonces va a ser motivador, porque justamente están explorando, ¿no? Con un juego que es algo que tiene que ver también con sus intereses, con todo lo que a ellos les gusta, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con el mundo de hoy en día, ¿no? De las nuevas tecnologías. También el fracaso como un paso hacia el aprendizaje, ¿no? Saber esto que decíamos, de que se pueden equivocar, que está permitido equivocarse, ¿no? Atiende a la diversidad del aula, ya que se establecen distintos niveles de juego de acuerdo con las habilidades de cada jugador. Podemos pensar que algunos estudiantes van a poder desarrollar un determinado nivel y van a ir avanzando a su ritmo, ¿no? Pensando también en el aula diversa, ¿no? En aquellos estudiantes que quizás requieran alguna configuración. Bien sabe Fernando, como maestro de apoyo a la inclusión, la necesidad de configurar, ¿no? Los contenidos y configurar los apoyos para que los estudiantes puedan acceder a ese mismo contenido que sus compañeros están trabajando, pero capaz de otra manera, ¿no? Y la Sí, gamificación también es una forma de lograrlo. Sí, Fer. sí, no, que estos aspectos y las adaptaciones que podamos hacer quizás sean pensadas para un estudiante en particular y después resulta necesario para todo el aula, y a partir de quizás pensar una estrategia en particular y puede ser de manera no unidireccional, sino también de parte de los estudiantes, de pensar de forma cooperativa de qué forma, bueno, resolver los diferentes problemas o eh, mejorar las puntuaciones o adquirir más recompensa, quizás, que eso suele suceder mucho en los juegos en general. Tal cual, y esto que hablas de que trabajen en forma cooperativa y también trabajen en grupos, ¿no? Capaz que lleva a que cada grupo pueda emplear, que un grupo emplea distintas estrategias, otro puede emplear otras estrategias, pueden poner en común qué estrategias empleó uno, qué estrategias empleó el otro, ¿no? También se pueden ir mezclando los integrantes de los grupos, aquellos que avanzaron más con aquellos que capaz que no avanzaron tanto, entonces, bueno, podemos ir intercalando para que puedan ir apropiándose de lo que fueron investigando los otros, ¿no? Porque también tiene mucho de investigación, ¿no? En los juegos también se pone en juego esto de investigar, ¿no? Lo que hacen a veces los jóvenes es buscar tutoriales o en Twitch, a veces participan en, eh, en esto de, bueno, en línea, Sí, en reaccionan las comunidades, en las las comunidades, comunidades que claro. son. Sí, sí, reaccionan en relación a cómo jugar o cómo se juega o cómo jugó uno, cómo jugó otro, como que se pasan los nombres de quiénes son los gamers y de qué manera avanzaron, qué estrategia emplearon. Entonces, bueno, también poder emplear esto que se hace por fuera de la escuela dentro del aula, ¿no?
Y bueno, y acá es importante diferenciar lo que es el aprendizaje basado en juegos de lo que es la gamificación, ¿no? El aprendizaje basado en juegos es como que toma el juego como parte del contenido, ¿no? Como parte de lo que es la estrategia de conocimiento, ¿no? El juego se toma o se adapta para lograr un conocimiento concreto. Y se supone que ese juego se utiliza con fines educativos, ¿no? Los objetivos serán Y es didácticos. para un contenido en particular, digamos. Claro, Es para un contenido orientado, particular o para, por ejemplo, evaluar, ¿no? Eh, claro. y la idea es que ese juego pueda ser extrapolable a otra situación que no es propiamente del juego. Es decir, el contenido se va a adaptar al juego. Un ejemplo sería, por ejemplo, los famosos juegos de escape. Estos juegos de escape que se proponen ahora, que están muy de moda, también se puede proponer los juegos de escape en la escuela, ¿no? En los que también no solo hay juegos digitales, o hay gamificación también, o videojuegos, sino también hay juegos, eh, por ejemplo, juegos de competencia, de búsqueda del tesoro, más analógicos, ¿no? Donde se búsqueda en el espacio, donde también se juega con el cuerpo en el espacio, ¿no? Donde se emplean otros tipos de estrategias no tanto vinculadas a lo digital, ¿no? En cambio, la gamificación, usamos las dinámicas y las mecánicas, las reglas del juego en un entorno no necesariamente lúdico, ¿no? Entonces, en este caso, las reglas y todo lo que es lúdico se va a adaptar al contenido. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, Minecraft. Minecraft es un videojuego donde los jugadores pueden modelar el mundo, esto a su gusto, ¿no? Destruir y construir, lo que se llama craftear, ¿no? Eh, eh, que significa la caja de arena, ¿no? Pueden construir mundos a su medida, y lo que tiene de interesante este juego es, como ventaja frente a otros videojuegos, es que no es una historia lineal. No tiene una historia lineal donde donde tiene determinado proceso y determinados pasos con una meta determinada, y hay que seguir. Si no se pasa de un nivel, no podemos acceder al otro. Minecraft posibilita jugar libremente, ¿no? No bloquea el acceso del juego a determinadas partes, no se bloquea el acceso a determinadas partes del juego, ¿no? Y tiene la posibilidad de que, si la escuela en realidad se loguea, de tenerlo en forma gratuita por un tiempo determinado. Tampoco es, después creo que tienen que pagar, ¿no? Pero creo que teniendo Minecraft 365, pueden tener Minecraft, Sí. eh, y pueden, Desde también, sí. sí, desde las cuentas institucionales muchas veces se habilitan misiones para realizar, que bueno, ahí sí sería como un mundo cerrado, pero hay diferentes alternativas del juego Ujú. y también está orientado a la temática o al contenido que estemos trabajando. El lo ideal sería trabajar con el mundo abierto bueno, que se genere el juego libre y la asociación, la cooperación, como lo habíamos comentado antes. Sí, aparte, capaz lo que se puede proponer al principio como para iniciando, ¿no? Al uso de Minecraft, es esto del aprendizaje por descubrimiento, que ellos descubran qué tiene Minecraft, ¿no? Cuáles son los mundos que existen en Minecraft, las herramientas, estos distintos bloques con distintos materiales, de qué materiales son estos bloques, qué materiales, cómo se puede construir con estos bloques, que puedan ir descubriendo, ¿no? Estos mundos y cómo crear a estos personajes del juego, pero que lo hagan en forma intuitiva primero, ¿no? Porque es Así que también, la exploración sí, en un sí, principio. sí, sí, explorar, investigar, ¿no? La propuesta es explorar, investigar, eh, bueno, y es la forma en que más aprenden en relación a lo que es la gamificación los estudiantes. Y si pensamos en ejemplos de actividades
que podemos utilizar, que podemos hacer con Minecraft en las distintas áreas de enseñanza. Podemos pensar en lengua y literatura, representar escenas de una obra literaria, armar una historia, un relato, o utilizar una historia de la literatura y poder, a partir de esa historia literaria, generar contenido en Minecraft. Ahora después vamos a ver un ejemplo. También de tecnología, poder programar, también utilizar la robótica, el pensamiento computacional, después vamos a ampliar en relación a esta temática, los circuitos eléctricos. En ciencias naturales aplicar, por ejemplo, en química la aplicación de la tabla periódica, en física los efectos de la gravedad, la fuerza, el movimiento, a modo de ejemplo, ¿no? Algunos de los ejemplos con los que podemos trabajar, que son inmensos, innumerables, y que hay muchos ejemplos en la web, ¿no? En biología, representación de modelos, ecosistema, educación ambiental, en geografía, topología y mapas, en matemática, cálculos varios, área, perímetros, construir figuras. Bueno, acá hay un ejemplo de construcción en matemática, donde, bueno, miden el volumen, las dimensiones, construyen figuras, ¿no? Es muy interesante y muy amplia la variedad de actividades que podemos proponer, y también el trabajo interáreas, ¿no? Esto de poder integrar en un proyecto colectivo a partir de la gamificación, utilizando Minecraft u otro videojuego, poder integrar distintas áreas de aprendizaje, armar un proyecto colectivo. Bueno, y acá hay un ejemplo de aplicación donde es el uso didáctico de Minecraft aplicado a la novela El Quijote, ¿no? Como que se proponen distintas actividades vinculadas a El Quijote, ¿no? Este personaje legendario que capaz que los estudiantes les cuesta leer El Quijote, capaz que a través de Minecraft lo pueden llegar a ir conociendo, y después les da mayor interés, bueno, interiorizarse. Inclusive, bueno, tienen que interiorizarse en la historia para poder armar el jueguito, o lo que le propone el jueguito, ¿no? O le propone algunas... La motivación, la Claro, motivación inicial tan importante, ¿no? tan importante, sí, sí. Así que ahora, bueno, les vamos a pasar, es un video chiquito que muestra el uso de Minecraft. Minecraft nos permite el crear escenarios educativos de una forma muy sencilla, que con otro sistema como encargar un juego de realidad virtual o encargar un juego que se pueda jugar en el ordenador propio requeriría una inversión muy grande. En cambio, el mundo de Minecraft nos permite, como ya hemos dicho, el poder ir quitando espacios y a su vez ir colocando otros para que la construcción aparezca. Es decir, podemos crear esos escenarios tal como veis aquí. Como os explicábamos antes, hay una serie de bloques que nos permiten tener el control de lo que pasa en el juego. Uno de estos bloques son estos personajes no jugadores. Aquí podemos ver en esta unidad dedicada a Cervantes cómo tenemos al propio autor que nos habla sobre Cervantes, y al cual podríamos añadir un enlace externo que nos llevará a información particular. Aquí en esta unidad podemos ver que hay distintos personajes secundarios del Quijote que nos van a llevar a una serie de pruebas y de datos, tanto externos como internos. Además, una de las cuestiones que son más interesantes en Minecraft es el poder hacer que los niños creen sus propias construcciones. Entonces, en esta zona, bueno, básicamente lo que podemos crear en una unidad como
como esta sobre el Quijote, bueno, pues que creen cosas, es decir, que estamos trabajando cosas muy interesantes, como puede ser aprendizaje basado en proyectos o el learning by doing. Entonces, en este tipo de situaciones, lo bueno que tiene Minecraft, lo interesante que tiene, es que estas construcciones permiten al niño desarrollar un montón de cuestiones que se pueden tratar desde el mundo de las inteligencias múltiples o distintamente desde el mundo de las habilidades como la creatividad, por ejemplo. Entonces, al final, si trabajamos obviamente con un método de enseñanza que tenga que ver con, por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos, lo que nos va a dar al final este juego es la posibilidad de crear nosotros mismos ese vehículo que nos lleve a hacer el proyecto. Yo creo que Minecraft tiene sentido en tanto en cuanto la metodología que nosotros utilicemos tenga que ver con las actividades que podemos realizar. Yo creo que Minecraft es algo que está un elemento, una herramienta que es muy top, sobre todo para poder trabajar el aprendizaje basado en proyectos, para poder trabajar el aprendizaje del learning by doing o incluso el aprendizaje por descubrimiento, al poder crear situaciones de juego donde los niños van a ir descubriendo todas las cuestiones. Bueno, acá pudimos ver en el video un montón de habilidades que se ponen en juego en relación a la enseñanza y al aprendizaje, propuestas que se van dando para construir estos determinados mundos a partir de consignas, ¿no? de exploración que le propone el docente. Y bueno, la idea es introducirnos en lo que es el pensamiento computacional, ¿no? Que tiene mucho que ver con el uso de estas habilidades. Sí, y hacíamos foco en los saberes tecnológicos, ¿no? El pensamiento computacional, y muchas veces se utiliza y no analizamos bien en profundidad qué tiene que ver las habilidades propias de la computación, cómo pueden adaptarse como procesos individuales para la resolución de problemas. Y las habilidades que tomamos del pensamiento computacional son varias, desde la forma de diseño, de la repetición o la iteración de soluciones, ¿no? Que se pueden volver a utilizar, el pensamiento lateral, que lo habíamos nombrado antes, y, y diferentes cuestiones que ahora vamos a desglosar para principalmente resolver problemas. Hay un mecanismo en particular o una sucesión de pasos y se dividen en 4 etapas: en la comprensión del problema, la elaboración del plan, la ejecución y la revisión y la verificación de las soluciones. Estas etapas que aparecen ya establecidas se pueden implementar en el aula, como habíamos hablado en la gamificación, trabajar en equipos para que cada uno de los estudiantes, de las estudiantes, pueda tener diferentes estrategias. Por ejemplo, en la primera etapa, para comprender el problema, analizar cuál fue el camino más óptimo, que lleve menos tiempo, que lleve menos recursos, pero está bueno sistematizar estas etapas para que no solamente podamos resolver problemas de índoles o de que estén referidos a la computación, sino son habilidades universales, podemos decir, que nos sirve para diferentes áreas. Saber con qué recursos contamos también es importante. Las situaciones de cada estudiante o de nosotros mismos no son siempre iguales. Para elaborar un buen plan, qué recursos y en qué contextos nos ubicamos. Sí, estaba pensando Sí. un poco en que de alguna manera lo que se emplea es esto, ¿no? También el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en la comprensión, el aprendizaje basado en el descubrimiento, porque capaz que algunos van de acuerdo también a el nivel cognitivo, también a los recursos con los que cuentan, a la forma de aprender, porque cada estudiante tiene su modo de aprender, quizás van a utilizar, como decís vos, distintos caminos para llegar a una determinada solución, y eso está bueno, ver de qué manera, qué utilizó uno, qué utilizó el otro, por qué utilizó después poder, ¿no? Poner en común por qué utilizaron esas estrategias, por qué llevaron a cabo determinados planes, por qué
capaz que algunos van a la más fácil y es tratar de buscar la solución en un video, ¿no? Sí, O buscar videos que les puedan dar la solución. Entonces, también eso amerita hablar, bueno, eso es la estrategia más fácil. En realidad, ¿de qué sí, otra manera podemos llegar sin necesidad de mirar la solución, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Que entiendan que hay un proceso, ¿no? Porque a sí, veces... y quizás más adelante lo vamos a ver también en Sí, algunos desafíos con respecto, bueno, a problemas que tienen que ver con cuestiones lógicas, por eso hacía referencia a que no es únicamente habilidades que están orientadas a la programación cuando hablamos del pensamiento computacional, más bien que dichos procedimientos se apliquen en la vida cotidiana. Por eso mismo, se entiende el pensamiento computacional como un proceso cognitivo que implica un razonamiento lógico aplicado a la resolución de problemas. Y sus elementos claves son los que estamos viendo en pantalla: la capacidad de pensar de forma algorítmica, la capacidad de pensar en términos de descomposición, la capacidad de pensar en generalizaciones, identificando y haciendo uso de patrones, la capacidad de pensar en términos abstractos y elección de buenas representaciones, y la capacidad de pensar en términos de evaluación. Con respecto a la descomposición, se aplica al dividir un proyecto o procesos en diferentes partes según, bueno, un criterio en particular. La generalización sucede cuando, dada una situación en particular, el estudiante o los estudiantes son capaces de establecer nuevas conexiones y pensar sobre otras aplicaciones o usos, como habíamos comentado antes, en otros contextos. La capacidad de pensar en términos abstractos se basa en identificar lo que es importante de algo sin preocuparse por los detalles. De esta manera se puede administrar la complejidad de los problemas que tenemos que afrontar. Bueno, por último, con respecto a la capacidad de pensar de forma algorítmica, podemos definir qué es un algoritmo, que es una sucesión de pasos ordenados y finitos para resolver un problema. Nosotros lo podemos ver representados en diferentes ejemplos cotidianos. Por ejemplo, un cocinero que escribe una receta para realizar un plato está creando un algoritmo, dado que otros pueden seguir los pasos y reproducir la misma receta. Un ejemplo muy común en las escuelas de un algoritmo es un conjunto de instrucciones para llevar a cabo un experimento. Los estudiantes pueden obtener datos para análisis y el aprendizaje. Programación y usos. Programar es diseñar y escribir una secuencia de instrucciones en un lenguaje que pueda entender una computadora. La computadora es una máquina capacitada para realizar cálculos complejos, mostrar imágenes, videos, gráficos o procesar y almacenar datos, pero no puede hacer nada sin instrucciones. Para darle instrucciones a una computadora hay que usar un lenguaje o un código especial que la computadora entienda. Por eso es muy importante ser preciso. Se puede utilizar la programación para muchísimas áreas, desde robótica hasta medicina. Programar es un proceso que se puede aprender en la escuela y que brinda muchas posibilidades. Trabajar en la resolución de problemas, analizar posibles soluciones, evaluar procesos, modificar resultados, fomentar la creatividad y la experimentación, aprender herramientas útiles para la vida digital, desarrollar el pensamiento lógico y mejorar el razonamiento. La programación está estrechamente relacionada con el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es donde comienza el proceso de programación y se abordan una serie de conceptos diferentes. Se recopilan, analizan y representan datos. Los problemas se descomponen en partes, se abstraen conceptos y se crean algoritmos y procedimientos. Cuando estos conceptos están expresados, se da paso a la programación en el sistema computacional que recibe los datos mediante el teclado. Luego, se analizan y se transforman los datos mediante algoritmos que descomponen el problema en distintas funciones, variables e instrucciones, todos ellos dispuestos en manera secuencial. A veces, la secuencia textual es sometida a una depuración para ver errores en la escritura de los códigos. Si los códigos están bien escritos o están bien armados, se imprimen los resultados en gráficos, en textos o en la pantalla de la computadora.
Veamos un ejemplo de algoritmo. Explicar cómo hacer una pizza. Hay que dar las instrucciones de manera muy precisa. Tenés que pensar la receta, dividirla en pequeños pasos, armar el proceso que se debe seguir para elaborar la pizza y armar las instrucciones que le vas a dar. Mezclar 1 kilo de harina, 50 gramos de levadura, 10 gramos de sal. Amasar. Dejar reposar media hora. Dividir la masa en 4 bollos. Estirar cada bollo. Poner 15 minutos al horno. Poner salsa y queso. Poner 5 minutos al horno. Además de las instrucciones, es importante seguir el orden correcto. Si las instrucciones se dan mezcladas o invertidas, no se logrará hacer una pizza. Esta secuencia de instrucciones ordenadas para resolver problemas es lo que en programación se conoce como algoritmo. Al iniciar un código de programación, debe existir un estado inicial o input y siguiendo una serie ordenada de pasos, se debe obtener siempre un mismo resultado o output. En la receta de la pizza, el input son los ingredientes, el output es la pizza terminada y el algoritmo son los pasos ordenados. Existen varios tipos de lenguajes de programación. Entre ellos están los textuales y los icónicos. Con un lenguaje de programación textual, el código del programa se realiza escribiendo una serie de palabras y combinando estructuras predefinidas. Algunos ejemplos son C++, Java, Python, Visual Basic. Con un lenguaje de programación icónica, el programa se realiza insertando bloques de construcción de programas. El programa que se obtiene es un conjunto de iconos o dibujos encastrables. Cada icono es una instrucción que el controlador es capaz de comprender y realizar. Algunos ejemplos son ArduBlock, Scratch, MBlock, RustBlocks. En este ejemplo, hay distintos bloques con instrucciones sucesivas para distintas acciones, de arriba hacia abajo. Con estos simples ejemplos ya sabes cómo se construye un algoritmo. En resumen, estas habilidades y promover el pensamiento computacional nos permite desarrollar el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. También nos ayuda a mejorar la comprensión de textos, ni hablar de promover la creatividad y la colaboración entre los estudiantes para poder alcanzar objetivos compartidos y facilita la comprensión de las tecnologías de información desde la edad temprana. Hay diferentes herramientas de enseñanza del pensamiento computacional y tienen que ver con la edad de los estudiantes, tienen que ver con los contenidos que buscamos abordar. Nosotros vamos a analizar estas herramientas que ven en pantalla, como el Scratch o el Scratch Junior, que es un lenguaje de programación visual orientado a objetos, para que los usuarios o los estudiantes puedan crear proyectos en línea o desde la computadora. Se pueden crear animaciones, se pueden crear juegos, podemos implementar los exámenes y se desarrollan con algoritmos y el uso de bloques. Por otra parte, la herramienta de MATLAB es considerada un laboratorio de matrices. Permite realizar toda clase de cálculos matemáticos, grabar funciones, resolver cálculos numéricos y problemas de matemática. Los estudiantes en este caso pueden aprender a crear algoritmos para resolver problemas específicos. Se pueden desarrollar una interfaz de usuario y adicionar programas creados en otros lenguajes. Por otra parte, también tenemos las herramientas como las placas de Arduino, que son herramientas para aprender la computación física. El Arduino permite a los estudiantes diseñar artefactos tecnológicos con tarjetas programables con lenguaje de programación en C, en Python y en Scratch, la aplicación que hemos visto hace un momento. Por último, me parecía importante destacar una iniciativa que se da de forma internacional que introduce estas habilidades vistas anteriormente con respecto a la resolución de problemas y el pensamiento computacional, que se da en los desafíos brevas con actividades que se realizan en 70 países de forma simultánea. La idea es resolver problemas de diversa complejidad y entusiasmar a los estudiantes ya desde los primeros años con temas vinculados con la informática.
más me gustó de esta propuesta para incluir el pensamiento computacional es que es de fácil acceso, que es divertido, los chicos se divirtieron mucho trabajando resolviendo los desafíos. Lo que más me gustó a mí del desafío Bebras fue cómo ellos resolvían sin que tengan conocimientos previos. Me parece que es una buena propuesta para los estudiantes el ser desafiados y el poder encontrar distintas resoluciones a los distintos desafíos planteados. La verdad que fue un momento en el cual distendido, fuera de lo cotidiano de lo que es el aula o del clima del aula, el cual fue de provecho para los chicos. Nosotros lo hicimos en la carpeta, pero yo pensaba que iba a ser como un examen, pero no, al final eran 10, 11 desafíos que eran distintos. Animo a que otros colegios y otros chicos, capaz en sus casas, puedan ser desafiados. Es interesante ver cómo lo resuelven, que son contenidos y desafíos fuera de lo que trabajamos acá en clase en Argentina, así que es un momento provechoso para ellos. Sí, lo recomendaría a otros docentes. Me parece que todos los años tendrían que pasar por esta experiencia justamente para perder este miedo a la resolución de los problemas. Con las habilidades del pensamiento computacional ven que es divertido, que es posible. Que vayan a hacerlo porque es divertido, aunque es medio difícil, pero les va a divertir. ¿Qué más? Que parece que va a ser muy complicado, pero cuando vas pasando los niveles es muy divertido y te va haciendo más fácil. Y además que si te gustan los animales, puedes ver que en una imagen va a aparecer de vez en cuando un castor. Diría que lo hagan porque es un poquito fácil y te ayuda a aprender y razonar mejor. Bueno, ¿se animan entonces a participar este año? Sí, nosotros lo haríamos con una condición, que le pongan la tercera estrellita a este conjunto de tareas. Les damos las gracias por participar de esta capacitación. Gracias, Fernando, por compartir tus conocimientos con nosotros y bueno, gracias por este encuentro, ¿no? A todos los que participaron. Bueno, nos estamos viendo en próximas capacitaciones. Hasta la próxima, gracias.